Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. El pueblo de Israel iba a continuar su viaje. Dios iba a seguir guiando a su pueblo. Es verdad que hubo una murmuración muy extrema. Casi apedrean a Moisés. Dios les da agua de la roca cuando le ordena a Moisés que golpee la roca de Horeb, la piedra de Horeb, con su vara, y le dio de beber al pueblo. Y en el camino, el pueblo iba a saber que iban a enfrentar enemigos. Enemigos que algunos que estudian piensan que fue una manera de que Dios hizo como castigo a Israel. Yo soy, porque no es una opinión, tengo un concepto diferente por lo que dice la Biblia en la parte que vamos a estudiar hoy. Así es que, bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando el libro de Éxodo y vamos a ir al capítulo 17, al versículo 8, que fue donde quedamos en el último video, y estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y dice así: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Notemos que se nombra a una tribu, una ciudad, una comunidad ya bastante crecida que se llama Amalec. Pero al mirar el verbo que dice vino, declara que esto fue algo que determinaron en su corazón ellos. O el rey de Amalec, los líderes de esa comunidad decidieron ir y pelear en contra de Israel. De hecho, cuando estudiemos más en el futuro con relación a este pueblo, nos vamos a dar cuenta que lo atacaron por la retaguardia, tratando de tomar a los más débiles. Y vinieron y le hicieron la guerra a Israel. Y entonces, por cuanto ocurrió inmediatamente después de que el pueblo se rebeló en contra de Dios cuando pidió agua, pues algunos que estudian la Biblia consideran que Dios fue el que hizo eso como retribución o como disciplina a lo que hicieron el pueblo de Israel, y entonces permitió que Amalec fuera y hiciera la guerra. Y quiero tomarme el tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber quién es Amalec, y ahí nosotros vamos a obtener la información. Lo primero que te voy a decir es que ya encontramos en el capítulo de Éxodo
Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, pero no les permite, y recordando el capítulo 13 de Éxodo, versículo 17, que se fueran por la tierra de los filisteos. Los filisteos son descendientes de Cam desde los tiempos de Noé. Son parientes muy cercanos con los egipcios. Y Dios no los lleva ahí porque los filisteos van a ser enemigos siempre del pueblo de Israel. Pero no va a ser el único enemigo que Israel va a tener siempre. ¿Por qué? Porque ¿quién es Amalek? Amalek va a ser otro enemigo de Israel siempre. Amalek, en el capítulo 36 de Génesis, cuando miramos las descendencias de Esaú, lo encontramos en el capítulo 36 de Génesis, en el versículo 12, y habla de una mujer llamada Timna, que fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Y ella le dio a luz a Amalek. O sea que Amalek es un nieto de Esaú. ¿Esto por qué es importante? Porque Esaú, por lo que ocurrió sobre la primogenitura, que Jacob, Dios la puso sobre él porque Jacob era una persona correcta en sus procederes, y Dios determinó desde antes de su nacimiento, porque Dios sabía desde antes de su nacimiento cómo iban a ser, porque Dios sabe todas las cosas del futuro. Recuerden que es su atributo de presciencia, conocer completamente el futuro. Entonces, Esaú, que es conocido en la Biblia como Edom, o el monte de Sir, o Esaú, es la misma persona, va a ser también un enemigo de sus propios hermanos, ¿sí? Enemigos de Israel. De esto podemos nosotros tener la información que Esaú, al dejar a Jacob y separarse de él, como dice la Biblia en el capítulo 36, versículo 6, nunca cambió su corazón del enojo que tenía. No lo mató a su hermano, porque fue lo que dijo que iba a hacer. Pero su descendencia, de alguna manera, llegó a ellos esa información. Yo pienso y acepto que este es un concepto, un comentario mío, y abro paréntesis, que Esaú se encargó de transmitir un mensaje equivocado de lo que ocurrió con él, con Esaú y con su hermano Jacob. Y que él se lo transmitió a todas sus descendencias, porque este Amalek va a ser enemigo siempre del pueblo de Israel. Y también el mismo Esaú, que es el pueblo de Edom. Y lo marca la Biblia. ¿Por qué? Porque todavía no vamos allá, pero lo vamos a hacer en algún momento. Si tú vas a los tiempos de los profetas, y te vas al profeta Abdías, que es un libro muy pequeño, tú te vas a encontrar que Dios le habla a Edom por lo que él ha hecho con su hermano Israel. Entonces, la Biblia marca hasta este momento 3 enemigos de Israel: los filisteos, Amalek, o conocidos como amalecitas, y Edom. Estos 3 pueblos, junto con otros que se van a agregar,
En su caminar hacia la tierra prometida van a tener mucho que ver. Y repito, junto con otros que vamos a ir viendo. Pero hasta aquí es bueno que tú y yo conozcamos quién es este Amalek. Porque no tenía el por qué venir a pelear contra ellos. Pero hay algo que lo hace ir, y es en base a la fundación de las comunidades que se desarrollaron de Esaú. Y la razón es de que Esaú emparentó con 2 cananitas, tuvo 2 mujeres cananitas, emparentó con una descendiente de Ismael y emparentó con los egipcios, porque Ismael es egipcio, hijo de una egipcia, sí es hijo de Ismael, pero mismo Ismael se casó con una egipcia. Y entonces en su desarrollo, ellos se fueron al monte de Seir y allí se desarrollaron esas comunidades. Y Amalek es una comunidad grande y no tendría por qué pelear contra Israel a menos de que tuviera algo en contra de él. Aquí es el asunto por cual le estoy tomando tiempo en el versículo 8. Y no cerré mi paréntesis, pero lo cierro ahorita. Esto es en base a estudio bíblico. ¿Por qué? Porque Esaú se encargó de transmitir un mensaje a todos sus descendientes. Y eso siembra enojo en contra del pueblo de Israel. Y entonces volvemos a leer el versículo 8 y lo entendemos mejor. Y dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y vamos a mirarlo, al estudiarlo, lo que dice Dios. Porque recuerden, como siempre he dicho en otros videos, cuando miramos un pasaje, miremos qué es lo que hace Dios y cuál es la acción de Dios en eso que está ocurriendo. Recuerden que Dios es soberano, pero Dios también le dio raciocinio, razonamiento, arbitrio al hombre. Entonces, el hombre tiene cierta opción a decisiones en las cuales Dios lo deja proceder. En su soberanía fue algo permisivo que él dejó para el hombre tomar ciertas decisiones. Así es que Amalek en su razonamiento fue y peleó en contra de Israel en Refidim. No tenía por qué hacerlo, pero él fue. Voy a repetir una vez más el versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó en contra de Israel en Refidim. Versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y aquí cuando habla Moisés y dice mañana yo estaré, quiere decir que ya habían sido atacados por Amalek. Y entonces no se pelea durante la noche, así se entiende en las batallas antiguas. Y Moisés habla con un personaje que está apareciendo aquí en la historia bíblica llamado Josué, que Josué es de la tribu de Efraín, así. Y también se van a escoger varones para que peleen. ¿Contra quién? Contra Amalek, porque los ha atacado ya. Les atacó la retaguardia. No lo dice aquí, pero lo dice en otras partes de la Biblia que vamos a estudiar en el futuro. ¿Pero cuándo va a ser? Mañana. Y le dice, repito el 9, dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Perdón, dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano.
¿Y por qué en la cumbre del collado? Porque es la indicación que Moisés le está diciendo que va a estar delante de la presencia de Dios. Y el versículo 10 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés. La importancia de seguir las instrucciones. Y recuerden, Josué es de la tribu de Efraín, descendiente de José. José, el que fue gobernador en Egipto y que es conocido como José el soñador, por los sueños que tenía. Pues este Josué, un gran varón de Dios, aparece y es de su descendencia. Y dice, hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón. Y luego aparece otro personaje, dice, y Hur subieron a la cumbre del collado. Sabemos que Moisés y Aarón son levitas de la tribu de Leví, y Hur es de la tribu de Judá. ¿Cómo lo sabemos? Por las genealogías que se presentan en un libro llamado Crónicas, de donde se dan genealogías de Judá y de las tribus. Entonces, el versículo 11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Pues fue una batalla dura. Fue un día difícil, pero nos da una información este texto donde dice que Moisés alzaba sus manos. ¿Por qué? Porque es una posición de oración a Dios. Eso es lo que indica. Y mientras que Moisés ponía sus manos hacia arriba, clamando el favor de Dios, la victoria de Dios, Josué y el pueblo que peleaba, aquellos varones valientes, pues prevalecían. Pero cuando cuando Moisés se cansaba y los bajaba, no les iba tan bien porque parecía prevalecer Amalec. ¿Qué hicieron? Dice el versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Entonces nos dice que aquellos dos varones, llamado Aarón y Hur, el de Judea, el de la tribu de Judá, le pusieron una piedra para que descansara a Moisés y le sostenían sus manos. Para nosotros quizás sea algo muy sencillo dibujarnos un cuadro en nuestras mentes, hacer esto. Pero lo que indica espiritualmente es sumamente poderoso, porque hay un símbolo ahí, hay una señal de que levantar las manos delante de Dios, implorando su victoria, orando por la victoria, es algo muy poderoso. Y sobre todo, Moisés está ahí, el intercesor del pueblo, junto con Aarón, que vendría a ser un sacerdote en un momento futuro, y Hur, que es uno de los siguientes, de la tribu de los siguientes líderes. Entonces, en esos tres personajes está representado todo lo que viene hacia el futuro en liderazgo. Y representa esas manos levantadas, el poder glorioso de Dios. Así es que así estuvieron levantando las manos de Moisés
hasta que el sol se puso o se metió el sol. Versículo 13. Y Josué, observen lo que ocurrió. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. En los videos anteriores, en los capítulos anteriores, miramos que ellos habían salido de Egipto armados. Y yo les dije que no eran cobardes, aunque nunca habían ido a una batalla. No se registra en la Biblia ninguna batalla, pero salieron armados. Así lo sacó Dios, y Dios mismo dice, los ejércitos, dice en su palabra, de Jehová. También les dije que no eran cobardes. No era por cobardía que Dios les había evitado que fueran y se enfrentaran contra los filisteos. Pero les dije también que en su momento iban a enfrentarse y que Dios les iba a dar una victoria o muchas victorias. Y esto es una de ellas. Así es que declara el texto, el versículo 13 del capítulo 17 de Éxodo, que Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y declara que Josué, porque Josué en este momento se va a posicionar como un gran líder que está creciendo, está formándose, pero bajo la mano y la dirección de Dios, pero bajo la dirección humana, por así decirlo, de Moisés, se va a desarrollar un tremendo líder y único y reconocido por todo el pueblo. Por eso dice aquí Josué, destacando que fue el líder de aquellos que pelearon en contra de Amalec y los deshizo a filo de espada. Ahora miremos el versículo 14. ¿Qué es lo que nos dice Dios a nosotros directamente? ¿Qué información tenemos de lo que Dios dice y qué es lo que Él dispone? Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. ¿Escribe qué? Bueno, y di a Josué, observen, escríbelo en un libro y di a Josué, ¿qué? Dice que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Dios mismo está diciendo, escribe Moisés en un libro y dile a Josué. ¿Por qué le tiene que decir a Josué? Bueno, porque Dios, por lo que Él sabe del futuro, Él ya sabe que Josué va a ser el siguiente líder. Quizás ni Josué lo sabe, quizás ni Moisés lo sabe, pero Dios ya lo sabe. Entonces Dios le dice a Moisés, escribe lo que te voy a decir en un libro y díselo a Josué. ¿Cuál es la información? Dice Dios mismo que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Qué significa esa palabra? Que la iba a quitar del todo. Ahora usted preguntará, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios toma esa decisión? Bueno, el versículo 15 nos dice que después de esa información, algo hizo Moisés, dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Por qué? Porque Nisi significa Jehová es mi estandarte, o Jehová es, algunos llaman mi bandera. Jehová, o sea, que bajo lo que Dios diga, va a ser la identificación del pueblo de Dios. Entonces, Dios es la bandera, la insignia, la señal, lo que Dios diga. Y Jehová es Jehová Nisi, o la bandera con la que pelea como nación el pueblo de Israel. Y por la victoria que Dios da, Moisés hace un altar. Y cuando dice que hace un altar,
también significa que el pueblo adoró a Dios por la victoria. Siempre que hay un altar, estamos hablando de adoración. Pero en el versículo 16 nos dice la Biblia una vez más lo que Dios dice. Y dice, y es nuestro último versículo de este video, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Observemos y escuchamos muy bien esas palabras, porque aquí se nos indica que lo que ocurrió con Amalec, que se levantó en contra del trono de Jehová. Y esa es una información muy tremenda, muy terrible y catastrófica para el pueblo de los amalecitas o de Amalec. Porque Jehová determina que tendrá guerra de generación en generación en contra de Amalec. Porque llegará el momento que él mismo acabe con ellos. ¿Qué significa que se levantó en contra del trono de Jehová? Primero, que él no tenía negocios ni por qué ir a pelear contra Israel. Que hay algo que los trajo, pero no tenía por qué hacerlo. Segundo, que ya todos ellos sabían lo que Dios había hecho. Y vinieron para atacar al pueblo de Dios que estaba saliendo en libertad. Y que ellos iban guiados por Dios, moviéndose a la dirección que Dios quiere. Y como les digo, fueron atacados por la retaguardia en base a un cierto, digamos, odio que le tienen sin fundamento alguno. Y cuando Dios mira el ataque que le hacen a Israel, es lo mismo que atacar su trono. ¿Por qué? Porque Dios va a usar a Israel para levantar una nación, levantar una gran extensión de territorio, como ya le dijo él, Dios mismo a Abraham, donde él va a poner un lugar especial donde va a poner su trono. Entonces, yo voy a recordar para cerrar este versículo lo que Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó. En el capítulo 12 de Génesis, versículo 2. Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Observen eso. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amalec cometió un grave error al saber lo que Dios había hecho con el ejército más grande y venir a probar si ellos podían hacer lo que los egipcios no podían o no pudieron. Y hacerlo de cierta manera cobardemente por la retaguardia. Y eso lo podemos mirar, si usted gusta, en el capítulo 25 del libro de Deuteronomio. Lo estudiaremos en su momento. Así es que bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Repito una vez más, la promesa de Dios a Abraham es: bendeciré a los que te bendijeren y
a los que te maldijeren, maldeciré. Y Amalek atacó al pueblo de Dios y no le fue nada bien. ¿Qué nos enseña exegéticamente estos textos de esta guerra de Israel con Amalek o Amalek contra Israel? Nos enseña que contra Israel vino un pueblo que sus raíces son desde Esaú y que tenía una condición de disposición para pelear contra Israel. Que Israel no lo provocó, porque la palabra dice, él vino. No hubo ninguna motivación conocida, ningún asunto bélico de guerra en contra de nada, solamente él vino sin necesidad de venir. Pero cuando ocurrió eso, en la noche, de alguna manera, Moisés le dijo a Josué, mañana, no sé si era de noche, pero yo creo, porque se hacían las peleas o las batallas de día y luego paraban en las tardes. Esa era la manera de las batallas antiguas. Entonces, la instrucción de Moisés es, llama a Josué, este personaje líder que están haciendo aquí, y que busquen gente, varones que defiendan la causa de Israel, y que él iba a estar delante de Dios, orando a Dios por la victoria. Entonces, cuando fue ayudado Moisés, porque estaba cansado de sus manos, por Aarón y Hur, Josué encontró la victoria que Dios le dio, junto con aquellos varones valientes, antes de que el sol se pusiera o oscureciera. Y Dios declara que Josué acabó con el pueblo que fue a pelear contra ellos. Los deshizo, dice la palabra. Y Dios declara que por eso que hizo que se levantaron en contra del trono de Dios. Así lo dice la palabra. Dice que Jehová tendrá guerra en contra de Amalek de generación en generación. Y está en la Biblia. Así es, tal y como lo dijo Dios en este momento. ¿Qué nos dice o qué principios hermenéuticamente hablando tenemos en estos versículos? Primero, amados hermanos, sobre todas las cosas, que nadie que va en contra de Dios le va bien. No le fueron a los egipcios y aquí no le fue bien a los amalecitas. Segundo, que un líder debe de estar en la presencia de Dios. Tercero, que el pueblo al recibir instrucciones debe ser obediente. Cuarto, que los líderes se cansan y deben de ser ayudados por aquellos que también tienen estirpe de Dios y liderazgo en sus corazones. Quinto, que es Dios quien da la victoria. Sexto, que aquel que ataca a su pueblo se mete con Dios mismo. Y que tú y yo somos pueblo de Dios y no debemos olvidar ni lo último ni lo primero. ¿Qué significa esto? Que debemos de ser
personas que buscamos a Dios, de recibir instrucciones, para que busquemos a Dios, que Dios nos dé victoria, que nos ayudemos entre las personas líderes y que aquellos que nos ataquen realmente están haciendo las cosas en contra de Dios. ¿Qué es lo que no debemos de creer? Bueno, mi hermano, debemos de quitar de nuestras mentes el pensamiento que se da de esos mensajes o comentarios e exégesis, que esto fue algo que ocurrió como castigo a Israel por su rebelión. Ciertamente la rebelión fue algo muy desagradable. Mas, sin embargo, lo que sale de la boca de Dios indica que la única gravedad se la llevó a Amalek. Porque fue Dios mismo al último diciéndonos en los últimos textos que Amalek se llevó toda la responsabilidad de aquello. Si hubiese sido un castigo o una disciplina, hubieran ocurrido otras cosas, como una pequeña derrota por lo menos. Pero no fue así. Y Dios declara que Amalek se levantó en contra del trono de Dios. Definitivamente debe ser descartada esa idea. Dios hablará con el pueblo por eso que hace, pero no fue en este momento. Así es que otra de las cosas que debemos de olvidar siempre si las escuchamos es de que Dios no hace nada. Y que Dios no hace nada cuando alguien es atacado, a ninguno de sus hijos. En apariencia no hace nada. La verdad de las cosas es de que si alguien roba a un hijo de Dios, se lleva una maldición con él. Cualquier persona que roba es algo muy incorrecto porque es pecado en contra de Dios mismo. Pero alguien que roba directamente a un santuario o algo que es de un hijo de Dios, está llevando una maldición sobre su vida y no solamente un pecado. Porque hay un texto que en el futuro vamos a mirar, donde Dios promete siempre tener cuidado de nosotros. Lo único que necesitamos hacer es seguir en su camino y bajo sus instrucciones. Eso es el deber de su pueblo. Y Él tiene cuidado de nosotros. Así es que, mi amado hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Sigamos adelante, caminando firmes ese camino que Dios nos ha trazado en Cristo Jesús, que Él es nuestro capitán y en nuestra vida el capitán es Cristo. Que Dios bendiga tu vida, tus hijos. Nos miramos pronto en el próximo video. Hasta luego.